En la pregunta 4 se trataba de relacionar esas nociones de objeto y sujeto con las preguntas que nos hacíamos relativos a qué somos, quiénes somos, etcétera, y un poco que estableciésemos pues, esos paralelismos. Como la respuesta a una pregunta ¿qué es un objeto o algo a lo que atribuimos condición de objeto? La respuesta a la pregunta ¿quién es un sujeto o alguien a quien le atribuimos esas capacidades, esas características propias de un sujeto? Pues bien, lo que nos interesaba ver en relación con estas nociones, sobre todo, es que respecto de los objetos, lo que nos interesa es que se nos presentan en términos de hechos externos. ¿eh? Eh, Pertenece a esa dimensión de lo que tiene carácter de objeto, eso que podemos comprobar, con lo cual nos podemos enfrentar, relacionar en el modo en el que lo hacemos con lo que nosotros llamábamos hechos y concretamente los hechos externos. Como decíamos antes, cosas tales como mi cuerpo o mi conducta son cosas que se pueden observar externamente, que otro sujeto puede ver como objeto. Tanto mis características físicas, incluso podrían hacer un análisis completo de lo que es mi cuerpo en términos genéticos, y todo eso tendría un carácter de ahí me estaría yo haciendo presente en términos de objeto. Y lo mismo respecto de las cosas que yo hago, de los hechos que yo realizo externamente. Eso es lo que llamamos mi conducta. Y eso es observable, eso es comprobable como un hecho externo en este sentido. O, por usar una terminología que ya conocemos, como un fenómeno que llamaríamos un fenómeno objetivo. En este sentido, un fenómeno objetivo tiene esta característica, la característica de que es observable, de que es comprobable por parte de cualquiera. Sin embargo, ahora que empezamos a hablar de sujetos, nos encontramos con que es característico de los sujetos, y piensen que un sujeto siempre es el yo, ese ser que en cada caso soy yo mismo, de modo que un sujeto es siempre un yo. Nos encontramos con que una de las características de los sujetos es que tenemos hechos internos. Al menos esto es algo comprobable por cualquiera, por cada uno de nosotros, de nosotras. Cualquiera de ustedes puede, simplemente haciendo este ejercicio de vivenciación, darse cuenta de que hay cosas que suceden internamente. ¿En dónde? Internamente en su psiquismo, internamente en su mente, en su alma, si usamos esa terminología más clásica, y que, sin embargo, tiene el mismo carácter de hecho. Ahora mismo me está pasando que me estoy divirtiendo mucho con esto que me están explicando. Luego me pasará que me está gustando mucho el cocido. Luego, un poco más tarde, ocurrirá otro hecho interno que será pues lo bien que me lo paso mientras paseo. De modo que hay, o bien, ahora he tomado esta decisión, ahora he entendido lo que es un hecho interno. De modo que son actos o estados psíquicos que ocurren en algo así como el interior de ese yo. Un interior que no es un interior físico, un interior que nunca se puede convertir en exterior. Como ya sabemos, por mucho que le trepanemos, que le partamos el cráneo a alguien, no vamos a encontrar ahí un estado psíquico suyo o un acto mental suyo. Son cosas que tienen otra dimensión, que pertenecen a otro tipo de realidad. Pero, sin embargo, un sujeto, cada uno, cada una de nosotros, de nosotras, en términos de yoes, lo experimenta como un hecho interno propio suyo. Eso es lo que llamaremos un fenómeno subjetivo. Un fenómeno subjetivo es algo que solo se puede hacer presente ante mí, ante ese yo, el yo, el yo que en cada caso soy yo mismo, cada uno de esos sujetos. Eso es lo que propiamente entendemos como un fenómeno subjetivo. De modo que, a diferencia de los fenómenos objetivos, que son
captables por cualquiera, que se presentan. Recuerden que fenómeno venía del Feinstai griego, presentarse, aparecer, ponerse delante. Pues bien, a diferencia del fenómeno objetivo, que lo es para cualquiera, los fenómenos subjetivos solo lo serán para mí. Y aquí es donde reencontramos los términos que estábamos buscando, los términos de objetivo y subjetivo, que recordamos de principio de curso. Ahora podemos ser más precisos y distinguir dos sentidos del objetivo y de lo subjetivo que suelen confundirse, que suelen mezclarse. Por un lado, hablamos de algo objetivo en términos ontológicos o en términos epistemológicos. Son dos sentidos distintos del objetivo. Y lo mismo en relación con lo subjetivo. Subjetivo en términos ontológicos o subjetivo en términos epistemológicos. Bien, ¿qué significa objetivo en términos ontológicos? Lo objetivo en términos ontológicos es aquello que puede ser, que puede incluso existir, con independencia de un sujeto. Que para ser, para existir, no depende de un sujeto. En cambio, algo subjetivo en términos ontológicos será algo que para existir, para ser, necesita ser en un sujeto. Por ejemplo, un piojo es algo ontológicamente objetivo. ¿Por qué? Pues porque podrían desaparecer todos esos seres a los que estamos llamando sujetos, que tienen esas capacidades de representarse las cosas, de actuar como consecuencia de decisiones voluntarias. Podrían desaparecer todos los sujetos, extinción masiva de los seres humanos, y seguir habiendo piojos, sin ningún problema. O una piedra o un rayo de luz. Serían hechos ontológicamente objetivos. En cambio, pues una decisión, un pensamiento, un sentimiento, no son cosas que podamos pensar como siendo o existiendo fuera separadas de un sujeto del cual sean hechos internos, estados psíquicos, actos mentales. De modo que en este sentido, esas cosas, un sentimiento, una ilusión, una imaginación, incluso un conocimiento en el sentido de hecho psicológico de conocer algo, serían cosas ontológicamente subjetivas, dependen de un sujeto para poder existir. Epistemológicamente objetivo significa otra cosa. Epistemológicamente objetivo significa que pueda ser conocido por más de un sujeto. En principio, por cualquier sujeto. De modo que algo que se presentase, que fuese un fenómeno objetivo, comprobable por cualquier sujeto, tendría esa característica, sería epistemológicamente objetivo. Pero también una demostración matemática, que no se nos presentaría sensiblemente como un hecho, pero sí se nos haría presente a través de ese procedimiento constructivo de llevar a cabo la demostración, pues podríamos considerarlo algo de esa naturaleza, un fenómeno objetivo, algo que cualquiera podría comprobar por esa vía. En cambio, hay determinadas cosas que son fenómenos subjetivos y además son epistemológicamente subjetivos. ¿Qué significa que son epistemológicamente subjetivos? Que no pueden ser conocidos por nadie que no sea yo. Solamente el yo, que en cada caso soy yo mismo, puede saber eso. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿te sientes contento? Me puede decir que sí o me puede decir que no. ¿Significa eso que se siente contento? No lo sé, me puede estar mintiendo. ¿Puedo yo asistir, ver, comprobar de alguna manera su estado psíquico, su estado mental, para comprobar de algún modo si se corresponde con lo que yo entiendo por contento o no? No puedo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque es un hecho interno suyo, imposible de sacar a la luz externamente, imposible de comprobar externamente. Yo puedo comprobar su conducta, puedo comprobar físicamente aspectos, características anatómicas de su cuerpo. Puedo comprobar que está sonriendo. ¿Significa eso que internamente está contento? Evidentemente no tiene por qué. De modo que en este caso nos encontraríamos con cosas que son epistemológicamente subjetivas. Significa que no podemos de ningún modo
objetivarlas en los términos en los que lo hacemos con los fenómenos objetivos. Bien, y aquí aparece esta pregunta tan interesante, de la que nos ocuparemos un poco más adelante. La pregunta es, ¿puede haber algo ontológicamente subjetivo que sea epistemológicamente objetivo? Es decir, ¿puede haber algo que para existir, para ser, dependa de un sujeto y por lo tanto, pues será algún tipo de hecho interno, ¿no? Será algo que sucederá en el interior de ese sujeto, es decir, en lo que llamamos su mente, su psiquismo, etc. ¿Puede haber algo que sea así, que tenga esa naturaleza ontológica y que sin embargo podamos conocer de forma objetiva? Pueda ser conocido por cualquiera, pueda ser comprobado, pueda ser demostrado de alguna manera, ¿vale? Esa sería la pregunta.